revisando, eh, estábamos revisando un poco la complementariedad que debe haber entre la contabilidad y las finanzas, ¿no? La contabilidad como un input muy necesario y que debe ser una contabilidad bien hecha para justamente poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Ok. Un concepto adicional que es importante también es el llamado problema de agencia. Esta es una teoría, ya tiene muchos años, ¿verdad? Y que consiste en la posibilidad de conflicto de intereses entre los accionistas y los administradores. En términos generales, el accionista, ¿no? Es la máxima autoridad de una empresa a través de la Junta General de Accionistas. O sea, la Junta General de Accionistas es la máxima autoridad en el momento de la toma de decisiones. ¿Ok? Y los administradores, obviamente el gerente general o los gerentes funcionales, etcétera, son los encargados de ejecutar las directrices que viene dada por la Junta General de Accionistas o la Junta Directiva, ¿no? Ahora, pudiera en algún momento dado los administradores, los gerentes, el gerente general, tener su propia agenda, es decir, tener sus propios intereses, y de ley siempre los tiene, ¿verdad? El objetivo de los accionistas es obviamente que la empresa sea rentable. El objetivo del gerente pudiera ser su beneficio personal, su crecimiento personal. Claro, un poco está mezclado con que también le vaya bien a la empresa, pero en algún momento dado pudiera tomar decisiones que no necesariamente sean a beneficio de la empresa, sino a beneficio personal. ¿Ok? Un ejemplo muy claro, ¿no? que pudiera darse es que el gerente pudiera tener un bono que esté en función, un bono variable, ¿no? Que esté en función de las utilidades de la compañía. ¿Okay? Entonces, en la medida que la empresa tenga más utilidades, el gerente va a recibir un mayor bono, ¿correcto? Entonces, ahí hay un incentivo no tan adecuado para que en algún momento dado el gerente pudiera presentar utilidades mayores de las que realmente tiene la empresa. ¿Por qué? Porque eso beneficia personalmente su bolsillo, digamos, ¿no? O sea, va a tener un bono más grande. Entonces la pregunta ahí es, en este conflicto que pudiera darse entre los intereses del accionista y los intereses de los administradores, gente, ¿qué mecanismo pudiera haber para disminuir ese riesgo? ¿Qué pudieran hacer los accionistas o qué hacen los accionistas para tratar de disminuir ese riesgo? Jorge, pero actualmente eso se da, porque recordemos que todas las empresas están regularizadas por mucha gente, superintendencia de compañía, auditoría externa, accionistas. Es muy raro que esto se dé, que alguien pueda, para el beneficio y en perjuicio de la empresa, maquillar algo de manera interna. Ok, Gladys, quizás hoy sea mucho más complicado que antes y es válido el comentario. Hace muchos años, ¿verdad? Bueno, siempre ha habido, bueno, de lo que yo recuerdo, ¿no? O de Siempre ha repente, habido. perdón, de repente en alguna empresa familiar, ¿no es cierto? Digo yo, porque en alguna empresa de hoy por hoy, o sea, existen muchos controles, muchos parámetros para medir que me parece un poco extraño que
que aún así exista esto de que alguien se pueda maquillar con, digamos, algún balance para beneficio propio, cuando hay mucha gente que lo están regulando. Ok, un poco solo para el contexto, ¿no? Hace muchos años siempre ha habido la obligatoriedad de entregar estado financiero a las supercompañías y al Servicio de Rentas Internas. Antes se llamaba Servicio Nacional de Rentas. Eh, pero imagínense, ¿no? Tan no había control, ¿no? El control era casi nulo. Que las empresas entregaban un estado financiero diferente a las supercompañías y entregaban otro estado diferente al Servicio Nacional de Rentas. Claro, el del Servicio Nacional de Rentas tenía menos utilidades para pagar menos impuestos. Pero siquiera había cruce de información entre estos dos organismos. Pero uno iba y pedía el estado financiero de la supercompañía y pedía el estado financiero del Servicio de Rentas Internas. Y los dos eran diferentes, ¿verdad? Y tan era normal esto que la banca, digamos, me tocó trabajar en la banca. En la banca pedíamos a nuestros clientes, decían, ¿sabes qué? Ya, me das estos dos estados financieros que eran diferentes. Pero ¿sabes qué? Dame a mí el interno. O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo implícitamente? ¿Sabes qué? No te creo ninguno de estos estados financieros, más bien dame el tuyo, ¿verdad? Que ese sí es el real. Y efectivamente la empresa daba el interno, pero probablemente tampoco era el real, ¿no? O sea, tan normal era esto. Hoy, por supuesto, con el cruce de información que existe actualmente, por supuesto, hoy lo que entrego al servicio de renta interna es lo mismo que le entrego a las supercompañías. Y también hay cruce de información, inclusive con el sistema financiero. Para revisar justamente los ingresos, etcétera, ¿no? No me refiero necesariamente a fraude, que eso sí ya es mala intención, sino a la aplicación que pudiera haber en algún momento dado de ciertos costos y gastos, ¿no? En cuanto a las decisiones que yo tome en cuanto a la contabilización. O sea, repito, no estoy diciendo fraude, sino que como gerente tomo una decisión, por decir algo, decido tomar una depreciación acelerada para algunos activos, con lo cual hoy voy a tener menos utilidades y en el futuro voy a tener más utilidades. Ok. Entonces, a eso me refiero, ¿no? De ciertas decisiones que yo pudiera tomar, pero no a beneficio de la empresa, sino a beneficio del gerente. ¿Ok? Por Okay. eso decía, ¿no? Ahí sí, o Pues sea, ahí sí lo entendí. no tenía el ejemplo extremo de decir voy a tener una doble, triple contabilidad. No, eso está mal, es fraude, eso está penado y si te pescan vas a tener problemas. Sino que algunas decisiones en cuanto a la contabilización de ciertas cosas que no vayan a favor de la compañía, sino que vayan a mi beneficio, que es obviamente el bolsillo, ¿no? Entonces, para evitar eso, ¿qué pueden hacer los accionistas? ¿Qué hacen los accionistas? Para, no digo eliminar, porque siempre pudiera haber, digamos, alguna posibilidad de discusión, ¿no? Pero para por lo menos bajarlo, reducirlo. ¿Qué hacen los accionistas para disminuir este problema de agencia? ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna idea? ¿No? ¿No? Profesor, podría ser de repente auditoría constante mes a mes para evitar ese tipo de situaciones a fin de año. Muy bien, Diego, exactamente, ¿verdad? Está la figura del auditor. No, puede ser interno o puede ser externo, dependiendo del tamaño de los activos. Está la figura del auditor. O sea, el auditor cumple esa función, tratando de reducir justamente este problema de agencia. Ojo, no estoy hablando de desconfiar del gerente. Si el accionista desconfía del gerente, lo que tiene que hacer es cambiarlo y poner otro gerente. No estoy hablando de desconfiar.
o que el gerente esté haciendo algo mal. Pero sí, el auditor lo que hace es justamente revisar, ¿no?, que efectivamente la información que está presentando la gerencia sea razonablemente, digamos, en temas de estado financiero, y lo vamos a ver, no hay exactitud, porque hay una exactitud matemática, pero no hay una exactitud en cuanto a las valoraciones, porque siempre puede haber cuestiones subjetivas, ¿no? Valorar activos, valorar inventario, valorar las cuentas por cobrar, etcétera, ¿no? Siempre puede haber algunos valores subjetivos, pero el auditor lo que dice es, bueno, esta información que presenta el gerente general acerca de la información financiera es razonablemente cercana a la realidad, o que los principios que se han implementado, que se han tomado en cuenta, son razonables para reflejar la realidad de la compañía, ¿sí? Entonces, el auditor cumple justamente esa misión para que el gerente no tenga esta flexibilidad, esta discrecionalidad, ¿verdad?, que pudiera también beneficiarlo, ¿no? Entonces, este es el concepto del problema de agencia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el costo que debería representar para la agencia? Justamente estos costos de controles, ¿no? El costo de la auditoría externa, ¿no? O el contratar un auditor interno. Hoy existe, digamos, muchas compañías tienen la figura digamos, esta posición del controller, que es una especie de auditor, pero ya no solo de temas financieros, sino que ve toda la compañía, ¿no? Ve temas productivos, ve temas de calidad, ve temas ambientales. O sea, es como un auditor, pero ya no solo la parte financiera, sino un auditor más integral, ¿no?, de todas las áreas. Pero es importante mencionar esto, ¿no? Porque de todas maneras el gerente o las gerencias cumplen una función de implementar las directrices que le da la Junta General de Accionistas o la Junta Directiva, y tiene que hacerlo adecuadamente, ¿no? Ok. Aquí simplemente mencionar lo que habíamos dicho, el análisis de riesgo. Vamos a incluir el tema del riesgo país. Dependiendo de dónde se está ejecutando el proyecto, dónde se está ejecutando la actividad. No es lo mismo, obviamente, invertir en Suiza o invertir en Venezuela, digamos. Hay diferencias importantes. Hay evaluaciones que se pueden realizar acerca de los países, ¿no? Y se les pone, digamos, una puntuación. Hay algunos organismos internacionales que nos califican. Hay diferentes metodologías también, interesantes, ¿no? Cómo evalúan la parte económica, la parte política, la parte institucional, el tema de justicia, el tema de corrupción en los diferentes países, ¿no? El tema de innovación, el tema de vías de comunicación, etcétera, ¿no? Tecnología, etcétera. Entonces, evalúa y le ponen una puntuación, ¿no? Entonces, por ejemplo, evalúan a un país y le dice, bueno, este país tiene una puntuación de 1000 puntos de riesgo. Mientras más puntos, más riesgo, ¿no? Obviamente. 1000 puntos de riesgo. ¿Qué quiere decir los 1000 puntos de riesgo? Traducido al concepto de riesgo-rentabilidad. Esos 1000 puntos de riesgo, traducido a rentabilidad, quiere decir 10 puntos porcentuales, ¿no? Lo dividimos para 100, ¿no? 1000 dividido para 100, me quedan 10 puntos porcentuales que yo debería tener como rentabilidad esperada adicional por invertir en ese país, ¿no? En la medida que haya menos puntuación, hay menos riesgo y obviamente la rentabilidad esperada también disminuye, ¿no? Nuestro país anduvo, algo interesante, ¿no? Nuestro país anduvo antes del evento de octubre, ¿no?, del año pasado, con, digamos, los diferentes reclamos en las calles. Antes de ese evento estábamos con un riesgo bastante controlado, bastante bajo, ¿no? Riesgo país. Estábamos alrededor de 600 puntos, 650 puntos, ¿no? Que relativamente bajo para nuestros países latinoamericanos, ¿no? Vino el evento de octubre y eso subió por obvias razones. Un evento social, un evento
político, incertidumbre, subió el riesgo país a cerca de 850, 900, o sea, tuvo un incremento, ¿no? Recuerden siempre, mayor riesgo país, mayor rentabilidad esperada. Y por supuesto, digamos, más incertidumbre de los inversionistas de venir acá al país a invertir. Pero fíjense que ese evento que tuvo incremento en el riesgo país fue muy bajo comparado a el envío que tuvo luego de esa negociación, digamos, sobre todo con el sector indígena, el envío que tuvo el proyecto de ley a la Asamblea y que la Asamblea lo negó, ¿no? El Ejecutivo envió el documento, el proyecto de ley a la Asamblea lo niega, eso fue ya entrado noviembre, y en ese momento el riesgo país se disparó como a 1.400, 1.500. Un poco para tener la idea, ¿no? Cómo funcionan estos mecanismos. El evento del paro, ¿no? que tuvo el problema con los indígenas, fue menor al problema que tuvo a nivel internacional el país, como una visión internacional, de que no se dieron, digamos, la aprobación por parte de la Asamblea de, en ese momento, lo que requería el gobierno. Ok, riesgo sector ya estuvimos hablando, el riesgo de la empresa, obviamente, la relación que existe entre el riesgo y rentabilidad. Y también tomar en cuenta, y lo vamos a ver, el tema del corto y de largo plazo, ¿no? Corto plazo, todo lo que sea en análisis de un año, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros queremos hacer el presupuesto del próximo año, presupuesto 2021, que, digamos, supongamos las empresas lo comienzan a hacer en septiembre, octubre, ¿verdad? Para el próximo año, ese es un análisis de corto plazo, va a ser un presupuesto solo de un año. Versus el análisis de largo plazo. En largo plazo, generalmente para evaluar proyectos de inversión, ¿no? Puede ser 5 años, 10 años, ¿no? Periodos mayores a un año, ¿no? Ahí la pregunta es, desde el punto de vista financiero, ¿no? Me refiero solo al tema financiero. ¿Cuál es la diferencia de un análisis de corto versus un análisis de largo plazo? Estamos en 5.000. Sí, sí, Fernando, este año se disparó totalmente el riesgo país, en nuestro país, se disparó totalmente. Lo que quería ejemplificar es, digamos, que el evento fuerte de octubre, ¿no? Con tantos reclamos en las calles, los incendios, los ataques en realidad, en el riesgo país no tuvo tanto efecto como sí lo tuvo el tema de no aprobación de los cambios que pedía el gobierno, ¿no? Se negó eso y se disparó mucho más que el evento de las calles, ¿no? Sí, hoy, digamos, el país está, antes del tema de la pandemia, antes del tema de la pandemia, el país está casi paralizado en el tema de inversiones. La precisión, sí, algo tiene que ver la precisión. Hoy estando dolarizados, ayuda mucho el tema de la evaluación de largo plazo, ¿no? Cuando teníamos moneda local, ya hace muchos años, digamos, el hacer a largo plazo era una lotería, a veces no sabíamos ni el próximo mes qué iba a pasar, pero exactamente afectaba el tipo de cambio, pero hoy dolarizados, el largo plazo sí, obviamente es menos preciso, porque hay muchas variables que son subjetivas, ¿no? Algunos supuestos. Pero más allá de eso, de la presión, el tema financiero, hay una gran diferencia cuando llega un análisis de corto plazo y un análisis de largo plazo. ¿Alguna idea desde el punto de vista financiero? ¿Cuál pudiera ser una diferencia entre corto y largo plazo?
Puede ser que, pero ¿qué? En sentido de tomas de decisiones, ingeniero. Esa parte no. No, en el tema de el análisis financiero. En el tema del análisis financiero, cuando yo hago una evaluación a corto plazo y una evaluación a largo plazo. ¿Qué hay de diferente en el tema financiero? O sea, creo que a corto plazo, por ejemplo, lo que nos puede pasar ahora, ¿no? Las empresas están tomando decisiones por corto plazo, ¿no? Porque es lo que tienes, si ya en teoría te quieres reactivar en mayo y vas a empezar, ya deberías tomar decisiones a corto plazo, porque a largo plazo ya estamos hablando del 2021, porque prácticamente este año ya estamos jugando con tomas de decisiones de riesgo, por ejemplo. Para las compañías, para tener un PBT positivo, deberían tomar reducción de personal, son las decisiones que toman como a corto plazo ahorita. O sea, lo tomo como así, ¿no? Y a largo plazo probablemente ya es ver el giro de negocios, cómo va a estar después de algún tiempo, cómo se va a mover el mercado en estos meses, por lo menos para sacar el año en PBT positivo, ¿no? No sé si está bien interpretado. No, ok, sí, es correcto el análisis, pero tú lo estás viendo más integral, ¿no? Yo solo quiero enfocarme en el tema financiero. En el tema financiero, Ingeniero, sería, disculpe, igual, sí. sería al corto plazo el beneficio que se consiga puede ser mayor al costo financiero del crédito. Bueno, en el largo plazo también debería, Fernando, pero Eso es el corto, pues. Yo diría que al largo el cambio sería que se regalarían los plazos, pues, y que se extienden, qué sé yo, entre 5 años con una garantía. Estamos hablando de la parte financiera. Digo, sí, no. ok, está bien. En la parte financiera, obviamente el análisis es diferente por el plazo, pero aparte del plazo, ¿qué debería yo tomar en cuenta? ¿Qué debería yo tomar en cuenta para hacer un análisis financiero? Sí, la liquidez está más referida al corto plazo, ¿no? Al corto plazo. Hoy, digamos, si no sobreviven las empresas del corto plazo, el largo plazo no existe, ¿no? Hoy no existe, para muchas empresas no existe el largo plazo. Deben sobrevivir de aquí a, diría yo, por lo menos 3 o 6 meses, ¿no? ¿Cómo sobrevivo 6 meses? Porque el largo plazo, digamos, si no sobrevivo esos 6 meses, el largo plazo no va a existir. Es correcto, hoy la liquidez es lo más importante, ¿no? Digamos, lo más importante. No, fíjense, un poco a lo que yo me refería es que en el corto plazo, un año, cuando yo hago una evaluación financiera, los dólares, ¿verdad? Tienen el mismo valor, ¿no? Tienen el mismo valor. Los dólares de enero, de febrero, de junio, de diciembre, tienen el mismo valor en el corto plazo. Cuando yo hago una evaluación de largo plazo, ¿no? A varios años, los dólares de cada año tienen diferente valor, lo que se conoce el valor del dinero en el tiempo. ¿Sí? Es decir, los dólares de 2020 no necesariamente un interés, es un costo de oportunidad, lo que se llama el costo del capital. Los dólares del 2020 son diferentes a los dólares del 2021 y son diferentes a los dólares del 2022 y del 2023. O sea, yo cuando hago una evaluación financiera, esos dólares no los puedo sumar. ¿Sí? No los puedo sumar. No puedo sumar los dólares del 2020 con los dólares del 2021 con los dólares del 2022. Para sumarlos, digamos, tengo que aplicar este concepto del valor del dinero en el tiempo y traer todo a valor presente. Y ahí lo puedo sumar. Algo tiene que ver el poder adquisitivo, Gladys, pero inclusive si no hubiera inflación, supongamos que la inflación fuera cero, inclusive si no hubiera inflación, igual el valor del dinero en el tiempo es diferente. Digamos, pongo un ejemplo sencillo, ¿no? Si yo tengo hoy, ¿verdad? $1.000.000, ¿ok? Ese $1.000.000 yo lo puedo poner a invertir a un año
¿verdad? Y ese $1.000.000, el próximo año, en un año, sería, no sé, me invento, que me den 5% de interés, sería $1.005.000. Perdón, $1.050.000, 5% de interés, $1.050.000. Entonces, ese millón que tiene de valor de dinero hoy, ¿verdad? En un año, ese dinero vale $1.050.000. O sea, tiene un valor diferente. ¿Ok? Solo por, digamos, por ejemplificar, ¿no? Ejemplificar. Hace algunos años, ya bastantes, algunos años, se dio el mayor premio que se ganó una persona en una lotería, en la lotería de Chicago, ¿no? El mayor premio que se ganaba una sola persona. No era el mayor premio que se había jugado, ¿no? En algunos momentos se había jugado mayor premio, pero se lo habían ganado varias personas, entonces se lo reparten, ¿no? Entre todos los que ganan. Pero en este caso era el mayor premio, era como $320 millones, el mayor premio, y se ganó solo una persona, ¿no? Imagínense, digamos, 320 millones. Entonces, el pago obviamente no es que le dan los 320 millones, ya el pago está pactado de alguna forma. Y el pago, digamos, era 20% hoy, ¿no? 64 millones de dólares, 20% hoy. Y el saldo en una cuota anual durante los próximos 20 años, ¿no? O sea, a los 320 le quito 64, lo divido para 20 y una cuota anual todos los años. No, obviamente un gran cheque que iba a recibir cada año. La persona que ganó, abstrayéndome del tema de edad, ¿no? Dice, bueno, no voy a vivir 20 años. Bueno, abstrayéndome de eso. Supongamos que no era esa restricción el tema de la edad. Esta persona va a la lotería y dice, no quiero este plan de pago, a mí denme el dinero hoy. Todo, ¿verdad? Denme dinero hoy. Pero claro, el flujo que está programado para 320 millones de dólares para 20 años, no es que le voy a dar hoy 320 millones, los traigo a lo presente, ¿verdad? Y efectivamente le dieron un solo pago, pero le dieron apenas, en realidad no me acuerdo la cifra exacta, apenas, asumamos 170 millones. Ahí está, digamos, ejemplo de la diferencia del valor del dinero en el tiempo, ¿no? Hoy recibo 170 millones y en el tiempo, digamos, hubiera recibido 320 millones de dólares. Ese, digamos, el concepto de valor en el tiempo. Ahora, ¿por qué una persona está dispuesta a recibir hoy 170 millones cuando puede recibir en 20 años 320 millones? De nuevo, no tomemos en cuenta la edad y asumamos que va a vivir los 20 años. ¿Por qué yo acepto recibir solo 170 millones? Si puedo recibir 320 en todo ese tiempo. ¿A qué está apostando, digamos, esta persona? Para aceptar que efectivamente me den solo 170 millones. ¿Ah? ¿Alguna idea? ¿Por qué ustedes pudieran aceptar recibir esos 170 millones si van a recibir 320 en el tiempo? Sería por un tema de liquidez, además el valor de la vida, como usted lo mencionó, en el tiempo no va a ser nada. Ya, ok. Y yo diría, quizás, ¿no? Pudiera ser que este empresario, no, porque era un empresario todavía, pudiera ser este empresario que esté apuntando a que con ese dinero que recibo hoy, 170 millones, lo puedo invertir y en 20 años voy a tener más de 320 millones de dólares. Es un poco lo que se conoce como el costo de oportunidad. Exactamente, Gladys, a eso me refiero. Entonces se refiere al costo de oportunidad. Sí, no, yo tengo un costo de oportunidad mayor, entonces prefiero que me des el dinero hoy y yo voy a hacerlo producir más y voy a tener más de 320 millones en el tiempo. ¿Sí?
simplemente para ejemplificar justamente el concepto del valor del dinero en el tiempo. Entonces, desde el punto de vista financiero, cuando yo hago un análisis de largo plazo, ¿no? Cuando yo hago análisis de largo plazo, no puedo tomar en cuenta que el dinero tiene el mismo valor todos los años. No lo puedo sumar, ¿no? Cuando, a veces me ha tocado ver, ¿no?, que uno hace una evaluación y pone el flujo de caja, ¿no?, de varios años, lo pone al final, y luego al final dice el flujo acumulado. Entonces va sumando el flujo acumulado de todos los años. Eso está mal porque es un dinero que tiene un valor diferente. Es como que estuviera sumando euros con dólares, con pesos colombianos, con yenes japoneses. Así de drástico. O sea, está mal. No hay un flujo acumulado en una evaluación de largo plazo. Para yo poder sumar esos dólares, no serían comparables, correcto, no serían comparables. Para yo poderlos sumar, tengo que traerlos a valor presente con esta tasa del costo de oportunidad. Entonces, una vez que lo traigo a valor presente, ahí sí lo puedo sumar, porque ahí sí estoy sumando dólares del mismo valor, ¿no? Porque los estoy poniendo en un mismo año. Inclusive en el corto plazo, si soy así tan exquisito, inclusive en el corto plazo, yo pudiera decir que los dólares de enero son diferentes a los de febrero y son diferentes a los de diciembre. Sí, técnicamente, ¿no? Porque yo pudiera ponerlo en una inversión a corto plazo, a 90 días, y me gano una rentabilidad en esos 90 días, ¿no? O una tasa mensual. Pudiera hacerlo, ¿no? Pero se ha convenido, digamos, en el aspecto financiero, se ha convenido que en el corto plazo yo asuma que el valor del dinero en ese tiempo, en el plazo, es igual. Entonces, no entro justo en ese detalle del costo de oportunidad mensual, que pudiera hacerlo y de hecho existe, pero se conviene, ¿no? Se ha convenido que en el corto plazo sí considere que los dólares tienen el mismo valor, pero en el largo plazo no, ahí sí no puedo, no puedo. Tengo que utilizar el concepto del costo de oportunidad, ¿ok? Bien, solo para tener ideas claras y conceptos con respecto a estos temas de riesgo, ¿no? Riesgo, rentabilidad y corto plazo versus el largo plazo. Ok, me he pasado un poquito más de lo que esperaba en el tiempo, pero ahora sí, vamos a trabajar, digamos, rápidamente. Vamos a trabajar y antes que eso, perdón. Entonces, vamos a trabajar en este documento, lo pueden bajar del Drive, ¿sí? Lo pueden bajar del Drive. Y vamos a trabajar básicamente en los dos primeros casos. Son dos casos donde se hizo un fraude, ¿no? Que luego terminó inclusive en la quiebra de las dos compañías. El uno un poco más publicitado, el caso de Enron, y otro no tan publicitado, el caso de Worldcom. Son casos pequeñitos, digamos, son 2 páginas o página y media básicamente. Lo que quiero aquí que trabajen, vamos a tener unos 15 minutos probablemente, que trabajen es básicamente en determinar cuál fue el mecanismo de fraude en estas dos empresas, ¿no? Hacemos una lectura rápida, cada uno lo hace individualmente, una lectura rápida, es decir, ¿cuál fue el mecanismo de fraude? Y quizás pensar qué pudo haberse hecho, digamos, como para tener una señal de alerta, ¿no? Estas dos empresas cotizaban en bolsa de valores y obviamente al quebrar, los accionistas, los inversionistas perdieron toda su plata, ¿no? Perdieron toda su inversión.
Entonces, ¿qué pudieron haber hecho los accionistas, la junta directiva? ¿Qué pudieron haber hecho para, de cierta forma, darse cuenta de lo que se estaba haciendo, ¿no? Y que al final los perjudicó. Entonces, trabajemos en eso, vamos a tener unos 15 minutitos, ¿no? Y luego enseguida lo comentamos. Fernando Vaca, maestro. ¿Y cuál pudiera haber sido quizás una señal de alerta como para poder evitar este tipo de situación? Muy bien, Fernando, adelante. Bueno, en este caso primero se notó clarísimo, bueno, y está que obvio que manipularon los estados financieros para inflar las acciones, ¿no? Y a su vez empezaron a, a vender sus activos para comprarlos después con mayor valor. Obviamente lo que estamos hablando sobre el valor en el tiempo, ellos querían valor ahora en el presente para recibir préstamos para luego comprarlos, pero lo ocultaban en los estados financieros. Ok, y obviamente era un engaño, ¿no? Porque estas Claro, era un ventas eran daño, ficticias. Muchas veces es que no, eran con empresas claro, fantasmas, era algo ficticio, correcto. Ajá. y obviamente lo Era distribuían ahí muy eficazmente en la contabilidad para que no sea notorio, pues no solamente inflaban eran las acciones para que los inversionistas digan, ok, este es la empresa, pues no, prometedora. Claro, y una de las compañías que en ese momento era de mayor crecimiento a nivel mundial, no solo en Estados Unidos, ¿no? O sea, a nivel Claro, mundial. pero eso ahí no dura mucho, porque en realidad cuando vienen las auditorías o si es una entidad pública, cae una entidad así de reguladora, eso cae porque cae más adelante, obviamente, como ahora lo que explotó con Seguro Sucre, pues no, cuando Rafael Correa cogió y quiso que el Banco del Pacífico ya no tenga, que las 100 mismas casas subsidiarias ya no sea más, Seguro Sucre, Valpacífico, Almagro y Banco del Pacífico, ya no querían que sean una sola, sino que empezaron a dividirlas y decir que cada quien, como zapatero a sus zapatos, pues no. Entonces, obviamente, ahorita se ve con el acto de corrupción, en el cual lo que querían era llevar su parte cada- por cada, por cada lado. Y obviamente Sí, ahora se quieren explotar. claro, una prohibición de que los bancos, en este caso, no tengan empresas relacionadas, ¿no? O sea, que solo se Claro, dediquen a la banca y no tengan ni una casa de valores, ni una fiduciaria, ni una compañía de seguros. Que eso, digamos, a nivel mundial, así se lo maneja. Entonces, efectivamente, pero en este caso puntual de Enron, ¿qué pudo haber dado una señal de alerta de que esto estaba, no estaba siendo bien manejado? ¿Alguna idea? Elba, Sí, buenas noches. buenas Yo noches, creo adelante. que ellos al ser una grande conocida a nivel mundial, ellos tenían que, las auditores tuvieron que estar involucrados también en esto de aquí, la firma auditora de ellos. Sí, fue un fraude bien maquinado. Al final explotó, la empresa quebró. La gran mayoría de sus directivos fueron enjuiciados. Esto era una empresa, lo que pasa es que, digamos, en inglés se lo llama empresa pública, pero no es porque es una empresa del Estado, sino que es una empresa que cotiza en bolsa de valores, entonces es una empresa abierta al público. O sea, hay muchísimos accionistas. Cualquiera puede comprar una acción podía comprar una acción de esta empresa, ¿no? A eso se refiere, la llaman empresa pública, no es una empresa del gobierno, sino una empresa que es abierta al público. Sí, estuvieron involucrados, incluso, digamos, el director financiero, que fue quien maquinó y ejecutó este fraude de grandes dimensiones,
huyó, lo cogieron preso en una de estas islas del Caribe, y cuando ya lo cogieron preso prefirió suicidarse, inclusive se suicidó, no, la presión fue tanta de que no soportó. Pero, y estuve involucrado en las compañías auditoras. Pero en términos generales, ¿cómo se puede dar el concepto? ¿Dónde pudiera yo ver algún indicio de que esto estaba mal? Buenas noches, profesor. Perdón, solo quería ver si Elba, enseguida Manuel, si Elba había terminado o iba a comentar algo más. O sea, yo creo que tal vez en cómo aumentaron el valor de sus acciones en el tiempo, muy rápido. Podría haber sido una solución. Muy bien, y eso puedo ir a ver exactamente de dónde están viniendo esos valores, ¿verdad? Ok, muy bien. Manuel, ¿ibas a decir algo? Sí, creería yo que, bueno, uno de los primeros indicios de la caída de Chevron fueron aquellos ingresos ficticios que ellos manejaban. El poner valor de los activos por su precio de mercado en cada momento de cierre contable bajo el mismo valor, pues eso es citando lo que te comentaba, un grave error, pues no. Ellos contabilizaban ingresos que no se habían acontecido y esos ingresos ficticios pues formaban parte de los beneficios supuestos de la compañía. Y bueno, todo esto bajo la mirada de los auditores de Arthur Andersen, que eran los auditores de aquel entonces. Sí. Cabe mencionar que estos auditores también eran consultores. Sí, correcto. Cabe mencionar que estos auditores también eran consultores de la compañía y por consiguiente creo que esa sería otra buena lección, pues no, que un consultor no puede ser a su vez auditor, tiene que ser algo totalmente independiente de su cliente, porque obviamente esto les daba la complicidad de que puedan maquillar cuentas, eliminar costos, inflar costos y demás, ¿no? Buen punto. El auditor efectivamente no tiene que cumplir ninguna función más allá de la auditoría. En el momento que se involucra en alguna función, inclusive como asesor o consultor, luego se va a evaluar a sí mismo, ¿no? Es correcto, el auditor solo debe ser auditor, no debe cumplir ninguna otra función. Pero quizás... Pero según el caso leído, para que toda esta situación de una empresa tan grande, tan magnitud, todo lo que se dio, tuvo que haber la complicidad o el apoyo de los grandes directivos y de muchas personas, porque imagínense, una empresa tan grande, tan reconocida, para que haya logrado o haya hecho todo lo que hizo, hubo muchas personas que estuvieron atrás de esto. Y independientemente del fin que se propusieron, ellos eran conscientes de que en algún momento podrían ser descubiertos y esto les llevaría a la quiebra, prácticamente. Sí, la alta dirección estuvo involucrada, correcto. La alta dirección estuvo involucrada y quien ejecutó, el problema es que el que ejecutó fue el CFO, ¿no? El director o el vicepresidente financiero. Pero exactamente, estuvo involucrada la alta dirección y todos fueron encarcelados, ¿eh? Fueron encarcelados por fraude. Pero fíjense, a ver, William, adelante. Una de las alertas. Perdón, Santiago. Sí, creo tal vez una de las alertas que se pudieron haber notado era la no normal venta de activos. Creo yo que siendo una empresa que está dedicada a otro giro de negocio, construcción, luego internet, fibra y todo lo demás, tal vez la venta de activos debió haber generado tal vez una alarma, porque no era el giro del negocio. Y obviamente hay valores que, si yo vendo un edificio que sé cuál es el costo de metro cuadrado, digamos 10 y vendo 100 y deberían darme 1000, o sea, se supone que tengo detrás a alguien que me dice, no sabes qué, lo puedes vender en 1000 y 1100 está bien vendido, pero si lo vendo en 2000, 3000, o sea, debería hacerme ruido. Y si mi giro de negocio no es la venta de activos, que obviamente fue donde ingresó el dinero, entre comillas, fresco, tal vez pudo haber sido por ahí la alerta, ¿no? A que algo no estaba, no sé, no estaba caminando como se debería. Ok, muy bien, Santiago, muy bien, Santiago. William, ibas a mencionar algo. Sí, a mi criterio, otro de los indicios que pudo haberse dado para este fraude
es que de alguna u otra manera hubo exceso de confianza en los accionistas, ya que bajo sus narices, en el año 2000 el 96% de las utilidades reportadas por Enron fueron resultado de la manipulación contable. O sea, lo de la venta de activos no puede ser tan inusual en razón de que la clasifican como una compañía innovadora. Por ahí pueden, digamos, de alguna u otra manera maquillar esto, ya que precisamente pueden decir que la venta de bienes se enmarcaba dentro de la innovación de la empresa. Pero sin embargo, que un 96% de las utilidades hayan sido producto de la manipulación contable y que los accionistas no hayan podido prever esto es algo que evidencia también el exceso de confianza de los accionistas en razón de la confianza depositada en los directivos de la empresa. Ok, sí, un poco por ahí va. Un poco por ahí va. Un rubro que pudiera ser una señal, o pudo haber sido una señal de alerta aquí, son los ingresos extraordinarios, ¿no? Los ingresos extraordinarios. Es decir, yo puedo tener un ingreso extraordinario, ¿no? Tenía un terreno y estuvo bien ubicado, una gran plusvalía, ¿verdad? Y lo vendí y me gané un gran dinero ese periodo, ¿no? Y obviamente puede ser una señal de alerta, pero lo justifico, digamos, ¿no? Pero si estoy teniendo esos ingresos extraordinarios constantemente, ¿no? En varios periodos, sí debe saltar, digamos, llamar la atención, decir, bueno, o sea, ¿cuál es mi, como decía Santiago, cuál es mi giro de negocio? O sea, me estoy dedicando, es que me estoy dedicando a vender activos, entonces, bueno, si me está yendo muy bien ahí, bueno, vamos a dedicarnos a vender activos, ¿no? Pero ya es una señal de alerta de ponerme a investigar, decir, bueno, ¿y de dónde vienen esos ingresos extraordinarios? Entonces, normalmente en una empresa, repito, pueden haber ingresos extraordinarios y debidamente justificados. Pero sí va a saltar rápidamente, llamar la atención, decir, bueno, ¿qué pasa si esta empresa está teniendo ingresos extraordinarios en forma repetitiva, ¿no? Gladys, no tanto el concepto de un factoring. Cuando hablamos de factoring, estamos hablando de cuentas por cobrar, ¿no? O sea, de la cartera. A ver, yo me refería también a que eran activos, digamos, ¿no? Maquinaria. Yo me refería a que aplicaron mal el concepto en el sentido de que había mal registro de su contabilidad. O sea, registraban efectivamente el efectivo como un ingreso, pero no tenían el registro de esa... No, ellos no hacían el registro exacto del pasivo. O sea, no estaba bien aplicado el concepto como tal, porque ellos esto lo maquillaban o lo trataban lo trataban de maquillar un poco, ¿no es cierto? O de desvirtuar el tema donde debería haber sido colocada esta cuenta. Correcto. Sí, en este caso sí, es correcto, ¿no? No registraban los pasivos y eso hacía que se infle, obviamente, el estado de resultados, ¿no? Ok, exactamente, Gabriela, por ahí también, exactamente. No registraron los pasivos, sino solamente la venta de activos y no estos compromisos de recompra que hacían con estas compañías fantasma. Ok, no me quiero pasar mucho del tiempo. Yo sé que estamos programados, digamos, y tenemos también otras actividades. Entonces, nos vamos a quedar ahí por el día de hoy. En tal caso, mañana vamos a comenzar a las 8, justamente con, asimismo, un análisis pequeño de la otra compañía, ¿no? De WorldCom. También hay un proceso de fraude, una quiebra, y que pudieron habernos dado señales de alerta, ¿no? Entonces nos vamos a quedar ahí. Muchas gracias, ¿no? Por la participación de todos ustedes y nos veríamos mañana a las 8 de la mañana, ¿sí? Que tengan una buena noche.